Etapa de bonificación. Muchos años después también se descubrió que, por otra vía, el maestro Ark había recibido enseñanzas relacionadas con ese ámbito. Al final, resultó natural que se entendieran tan bien. Espere un momento. Acaba de decir que esa mujer sentía una obsesión peligrosa por Ark, ¿pero tenía otro esposo? Ah, por fin lo notaste. Sí. La razón por la que era tan peligrosa es, verás, cuando muere un miembro de una especie espiritual, su componente espiritual abandona el cuerpo y se convierte en espíritu, ¿verdad? Pero el alma y la voluntad del cuerpo, en pocas palabras, estaban enfermas de obsesión. Lo que sigue podría hacerte palidecer. ¿Quieres oírlo? Chain. Las personas consumidas por una obsesión enfermiza eran aterradoras. Intentaré explicarlo de una forma indirecta, o, mejor dicho, precisa. En algunos mundos, un héroe sacrifica la vida para sellar dentro de su propio cuerpo a un rey demonio demasiado poderoso, o a un concepto de destrucción semejante. Cuando ese ser resucita, controla el cuerpo del héroe. Y, si destruyen ese cuerpo, revela su verdadera forma y trata de llevar el mundo a la ruina. Creo que Ark contó entre risas que también había sido un rey demonio. Sí, para entonces ya no cometía maldades. Vivía en paz y observaba cómo la segunda generación alcanzaba su independencia. De verdad, hay que ser terrible para corromper de esa manera al inocente maestro Ark. Además, parece que era la segunda vez. La primera, aquella mujer demoníaca le entregó su cuerpo con consentimiento. Como resultado se mezclaron, perdió la memoria, se debilitó, y para colmo, el otro ser permaneció oculto dentro del cuerpo durante un tiempo. Era verdaderamente tenaz. En mi mente apareció la imagen de mi amable suegro sonriendo mientras criaba, como un padre sustituto, a la señorita y a la chica tigre cuando todavía eran pequeñas. Después, ambas crecían, dejaban de contenerse e intentaban abalanzarse sobre mi suegro. La imagen se fundió a negro justo en ese momento. Te recomiendo que no sigas con esa fantasía. Si sus protagonistas la conocieran, te matarían. No lea mis pensamientos. Bueno, la imagen se parece en ciertos aspectos, aunque la realidad fue distinta. En cualquier caso, la segunda generación ofreció su cuerpo y su alma para grabar algo en el maestro Ark. Gracias a eso, yo también pude recibir sus enseñanzas. En aquella época conseguí ver a los espíritus precisamente por ese motivo. Aquello formaba parte del pasado de Ark. ¿Había permanecido sellado o encerrado dentro del cuerpo de una mujer tan obsesiva? Es una historia aterradora. Lo hizo justo antes de morir por una maldición irresistible que también me afectaba. Era una forma de transmitir sus sentimientos en lugar de morir sin más. Mató 2 pájaros de un tiro. Después de aquello, el maestro Ark comprendió con claridad el problema de las especies espirituales. En esa época todavía no poseía tanto poder como ahora, así que Ark había vivido un pasado semejante. Mi suegro también es así, pero parece que Ark es otro pasivo. ¡Ja, ja! El espíritu de la lanza soltó una risa seca. En cualquier caso, esta vez hiciste cosas distintas a las de los demás bucles. En el siguiente también me gustaría que mientras conserves los recuerdos, explores métodos diferentes. Pensaría en ello aunque no me lo pidiera. Veamos. ¿Qué le parecería que utilizara Fairy Morph desde el principio? Con algo así podrías cambiar los acontecimientos de una manera bastante sencilla. El espíritu de la lanza parecía aprobar la idea, pero... También podía empezar consultando a mi suegro. El problema era que, si al principio me dirigía a él con demasiada familiaridad, mantendría las distancias. Entonces recordé que, cuando adoptaba la forma de Usauni, mi suegro me sonreía con amabilidad. Exactamente. Cuando tuviera la oportunidad, iría a preguntárselo durante la noche del segundo día. Le preguntaría si deseaba un poco de emoción o prefería evitarla. Después actuaría de acuerdo con su respuesta. Las ideas comenzaban a fluir. Hay otra cosa. Por mucho rencor que le tengas, no está bien hacerle esas cosas al reencarnado llamado Tact. Me refiero también al karma y al estado de tu alma. No pienso ceder en eso. Ese sujeto profanó a una señorita filolial, así que jamás le permitiré una muerte fácil. Tampoco he olvidado lo que le ocurrió a Freon, de modo que la cerda roja merece el mismo castigo. Vaya,
Bueno, en tu caso este asunto no parece tan grave. Es gravísimo. No me refería a eso, en fin. En ese momento, mi cuerpo comenzó a elevarse. Ya es hora de entrar en el siguiente bucle. ¿Ya tengo que marcharme? Sentía que todavía me quedaban algunas cosas que reprocharle al espíritu de la lanza. Mientras pensaba eso, mi cuerpo ascendió cada vez más. Estaba a punto de entrar en el bucle, y mi conciencia comenzaba a desvanecerse cuando ¡Sash! Sobre mí resonó de pronto el sonido de algo que se rasgaba. ¡Fiu! La gravedad apareció de golpe y comencé a caer. ¡Fug! Justo cuando creía que volaría hacia un nuevo bucle, descendí a toda velocidad y me estrellé contra el suelo. Vaya, pensaba enviarte a un destino aleatorio, pero no esperaba que saliera precisamente este. ¿Por qué ocurrió? Es por aquello que hizo el maestro Ark para evitar que resultaras herido. Felicidades. De haber continuado, habrías llegado a un bucle extremadamente doloroso para ti. En concreto, al que contiene la versión de filo que más temes. Ark había preparado un mecanismo para impedirlo. También aplicó un procedimiento parecido a los bucles en los que acorralaste por completo a aquel hombre y a otros que serían perjudiciales para ti o para él. Esas posibilidades no llegaron a construirse, así que las ramas no existen. Podríamos realizar otro sorteo, pero, espera, sí. El espíritu de la lanza pareció meditar y, de pronto, adoptó la expresión de quien acababa de tener una idea. Sí. Si utilizo aquello, podría ser algo interesante. En tu mundo también quedaron rastros de un mecanismo que alguien preparó. Sí. Es divertido y la ocasión es perfecta, así que probemos. No está mal que exista un margen de variación tan amplio. No puedo comprenderlo si solo murmura para usted mismo. Naturalmente, estoy tratando de sorprenderte. Veamos. Aprovecharé para explicarte por qué las invocaciones de héroes deben ser realizadas por los humanos. Originalmente eran voluntarias. Yo podía llamar a un héroe cuando quisiera. Si los espíritus tenían voluntad, parecía lógico que pudieran invocarnos en el momento que consideraran apropiado. Eso también sería mejor para la persona convocada. Mi suegro había sufrido mucho por haber aparecido en un lugar tan extraño. Pero, cada vez que los mundos se fusionan, perdemos esa capacidad. Al fin y al cabo, se están uniendo cosas que originalmente eran distintas. Es como si sus especificaciones dejaran de ser compatibles. Terminamos dependiendo del agujero que abren los humanos mediante sus rituales, cuando ellos invocan. Aprovechamos la abertura para llamar al héroe. Así que esa es la razón. Por eso existían los rituales de invocación de héroes. Entonces, en la época de las primeras armas sagradas, los espíritus podían invocar y colocar a un héroe cuando lo necesitaban. Incluso los espíritus encontraban molesto no poder llamar libremente a quienes deseaban. Ya que estábamos hablando de esto, parecía un buen momento para plantear otra pregunta. El tema anterior hizo que me surgiera una duda. ¿Cuál? Es algo que preferiría preguntarle al espíritu del escudo. Tú no llegarás a encontrarte con él, así que será mejor que me lo preguntes a mí. Entonces lo haré. ¿Por qué mi suegro carece de poder de ataque hasta tal extremo? Siempre había supuesto que se trataba de una configuración decidida por el espíritu del escudo, pero era un buen momento para confirmarlo. ¿Eso? No es culpa del espíritu del escudo. En el pasado existieron otros héroes elegidos por él y también poseían capacidades ofensivas. ¡Qué sorpresa! Así que los héroes del escudo anteriores a mi suegro podían atacar. Se debe simplemente a la naturaleza de él. Por origen, pertenece a lo Mugen. ¿A lo infinito? Es verdad que mi suegro posee una misericordia infinita. No me refiero al Mugen de infinito, sino al que se escribe con los conceptos de sueño e ilusión. Y, desde luego, no podría tratarse del infinito que tanto detesta el maestro Ark. ¿Sueño e ilusión? ¿Era consciente el espíritu de la lanza de que estaba utilizando terminología especializada? No comprendía nada. Ni siquiera aparecía en la profecía de aquella mujer demoníaca. Aunque yo lo hubiera elegido a él en lugar de a ti, su poder de ataque habría sido extremadamente bajo. ¿Lo recuerdas? Hace mucho tiempo, le robaron temporalmente el arma sagrada del escudo y el espíritu del bastón le prestó su poder.
Incluso entonces, tuvo que combatir tomando prestado el poder ofensivo del portador original. Aunque, como el enemigo era un tramposo, parece que recibió una pequeña bonificación de ataque. Al parecer, el simple hecho de empuñar un arma habitada por un espíritu imponía una penalización sobre el poder ofensivo de mi suegro. Por la descripción, debía de referirse al momento en que mi suegro tomó prestada el arma de basura. Había oído que colaboró con el hombre tigre y le mostró el infierno a Tact, como era de esperar de mi suegro. En el caso del arma sagrada del escudo, parecía que mi suegro no podía extraer ninguna fuerza ofensiva al empuñarla. ¿No podría usted habitar en las manos de mi suegro? Sabes qué clase de espíritu soy, ¿verdad? Aunque una lanza puede utilizarse de forma auxiliar como defensa, igual que un escudo, en ese caso tendría que hacerlo a través de ti, y la conexión con tus recuerdos y tus estadísticas sería problemática dentro de ese bucle. Si intercambiáramos sus posiciones, tú acabarías abandonado a tu suerte y el resultado no sería bueno. No creo que pudieras superar las circunstancias que él tuvo que afrontar. El espíritu de la lanza realizó algún tipo de cálculo y concluyó que era imposible. Las circunstancias de mi suegro debían de haber sido verdaderamente severas. Ahora que lo pensaba, el yo de aquella época no poseía ni una fracción de su capacidad para sobrevivir. En cualquier caso, ya hemos hablado suficiente. El mundo al que irás ahora podría describirse como una etapa de bonificación. Los resultados serán todavía más diferentes que en otras ocasiones. ¿Una etapa de bonificación? No sé si será una bonificación para ti. Pero como tú mismo dijiste, a veces solo se puede llegar a ciertos lugares después de que todos hayan repetido innumerables arrepentimientos. Quizá esto sea lo contrario. Mi cuerpo comenzó a elevarse de nuevo con suavidad. Bien, Motoyasu Kitamura. Veamos cómo actuarás en el siguiente mundo. El espíritu de la lanza hablaba como si estuviera poniéndome a prueba. En el próximo mundo. Bueno, tratándose de ti, creo que no habrá problema. Actúa como te ordene el corazón. Tú eres alguien capaz de esforzarse por los demás, ¿verdad? ¿Qué tonterías está diciendo por su cuenta? Solo te daré un consejo. Los héroes que serán invocados en el siguiente mundo están predeterminados. Por mucho que alteres las circunstancias, cuando se realice una invocación, acudirán las mismas personas. Recuérdalo. Sin duda volvería a convertirlo en el eje de una rueda, y así entré una vez más en un nuevo bucle.